Tengo aquí un mensaje, un comentario de Janine desde Ecuador, que Sergio Cordero, Alberto Espinosa y un servidor, Francisco Uzquiza, en algún momento hemos vivido esto. ¿Vosotros os acordáis de cuando descubristeis a Jesús Callejo, años A, en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián? ¿Os acordáis de escucharle las primeras veces? ¿Tenéis memoria de aquello? ¿Y cómo os imaginabais? ¿Cómo te imaginabas tú que era Callejo, Espi? Yo pensaba que era mayor. Que era mayor, ¿no? Claro, sí, mayor, como un señor que lo sabe todo, básicamente. Señor mayor, no sé, Claro, mayor, pero mayor, claro. mayor. Claro, que igual tenía 40 años, pero mayor. Claro, pero mayor. O sea, en mi cabeza era gente mayor. O sea, Eso como muy es. sabios, con una Eso. barba larga, así, gente... Eso es. ¿Y tú, Sergio Cordero, Mayor. cómo te lo imaginabas a Jesús? Es verdad que tiene voz de, como se expresa con esa corrección y tiene tanta autoridad, pues posiblemente pareciese por voz mayor de lo que es, pero es que luego Claro. ha hecho un pacto con el demonio y es que está igual el cabrón, está fenomenal. Cada vez mejor. Sí, yo también. Más o menos voy por vuestro lado. Janine, desde Ecuador, nos deja un comentario y nos dice: los escucho desde hace años, desde sus inicios. Tenía en mi mente un rostro de cada uno de ustedes y me imaginaba a Jesús, solo habla de Jesús, del resto no lo sé, bajito, gordito, calvo y con pocos cabellos negros. Y aquí lleva el redoble del tambor. Lo he visto en Telemadrid, en Cuarto de Maravillas, y es todo lo contrario. Saludos desde lo que no es el centro de la Tierra, pero sí la mitad del mundo. Jesús Callejo, por alusiones, por favor, a Janine de Ecuador y a nosotros tres también. Pues nada, Janine, que está invitada a lo que quiera, porque eso es uno de los grandes piropos que me han echado. Siento decepcionarla, que no soy Casamayor, como ese señor anciano y venerable, pero bueno, al final ya sabes que siempre permanecemos jóvenes. La clave no está en el exterior, que eso siempre engaña, sino la clave está en el interior. Y mientras uno permanezca joven, yo siempre me sentiré joven y me halaga ese comentario. Así que, Janine, estás invitada a un Pisco Power o lo que quieras. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la eterna juventud de Jesús, o del... Bueno, no, juventud no, porque si pensamos que ya era mayor, de la eterna... No, ancianidad tampoco. La eterna madurez de Jesús Callejo, ahora sí. Porque Alberto Espinosa, yo creo que Callejo toma algo, no sé, tiene un truco, siempre está igual. Toma muchas cosas. Ya, pero buenas, ¿no? Todas legales. Ya, por eso. Lo que toma es sabiduría. Sabiduría en vena toma Callejo. Energía positiva y cósmica, nada más. Jesús Callejo, revela tu secreto. ¿Cuál es tu clave para mantenerte así siempre? Pues yo creo que es... Ahora mismo os tengo que decir, Mindfactors, que está colorado como un tomate. Sí, es verdad. ¿Cuál es tu secreto, Jesús? Me ha dado el sol este fin de semana. No, yo creo que el motor es la curiosidad. Yo creo que esa es la clave. Ser curioso y nunca dejar de tener esa capacidad de asombro que tienen los niños. Así que yo por dentro todavía sigo siendo un niño y me equivoco igual que los niños. Así me va. Nosotros en Mindfacts, Sergio Cordero, nos equivocamos un montón, para lo cual, bueno, pues ya somos nosotros, no hay que dar más explicaciones, el nivel es el que es, pero lo que intentamos, si nos equivoquemos o no, es hacer algo bien, que es ayudar a la gente a la que le hace falta. Sin duda alguna, siempre digo que Mindfacts es una máquina de hacer el bien y con las escuchas de nuestros oyentes estamos recaudando fondos para ayudar en esta temporada a la Fundación Clipstra a la lucha contra esa enfermedad rara. Con lo cual, bueno, pues en cada escucha que un oyente haga está ayudando un poquito a mejorar el mundo. Y déjame decirte que Jesús, yo creo que hoy puede hacer una revelación, porque de lo que habla este programa especialmente puede tener que ver con por qué está tan estupendo. O sea que yo espero hoy una revelación importante por parte de Jesús. Así es, porque hoy en Mindfacts nos metemos en el laboratorio de Jesús Callejo para conocer sus secretos, sus claves, todo lo que guarda allí y hablar de la alquimia. Vamos a hablar de la alquimia en la historia, de la alquimia en la actualidad, de esas combinaciones de materiales, de ideas, de posibilidades que parecen magia, que algunos piensan que es brujería y que, bien sea a través de la imaginación o de la realidad, parecen abrir posibilidades infinitas en tantos y tantos y tantos campos. Y Jesús, efectivamente, la vida eterna, el conocimiento eterno, la sabiduría absoluta, han sido varios de los objetivos de esos pensadores, creadores, magos, alquímicos
que han buscado tantas y tantas respuestas en la historia. Como tú, uno de ellos. Tú tienes ahí tu laboratorio, estás ahí todos los días, taca, 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 taca. Todos aquí con mis matraces, mis satanores, mis retortas, que vaya palabrejas, pero que tienen que ver por eso con esos laboratorios alquímicos. Pero a ver, es verdad que hay que decir que la alquimia no es algo solo a nivel filosófico de buscar el elixir de la eterna juventud, sino que la alquimia es muy antigua, muy antigua. De hecho, nos tenemos que remitir al antiguo Egipto, también Grecia, también Roma. Todos estaban interesados en la alquimia, aunque la llamaran de distintas maneras, porque lo que se buscaba, y estamos hablando de conocimientos científicos, lo que se buscaba era la transmutación. Transmutación externa, vamos a llamar, que es transmutación en metales, de metales innobles en nobles. Por ejemplo, a quien no le gusta tener más oro y más plata y conseguirlo a través de esos procedimientos químicos. No olvidemos que la alquimia es el precedente de la química, pero es que a la hora de la verdad lo que buscaban los alquimistas, que eran ciencia pura y dura, era combinar elementos que ellos conocían, ¿vale? Y esos elementos tenían relación con la química, pero tenían relación también con la metalurgia, tienen relación con la física, con la medicina, con la astrología, en fin, con el misticismo, con la espiritualidad, un poco de todo. Así que la alquimia no es una pseudociencia como han intentado algunos desprestigiarla. Es decir, que la alquimia, ya te digo, se remonta a la antigüedad, no eran tan tontos nuestros antepasados y lo que iban buscando era algo muy interesante, que era combinación de elementos para transmutarlos y conseguir algo mejor. Y además que hay que encuadrarla en su contexto histórico, porque mucha gente que la critica, como dices, la está encuadrando en unos conocimientos que en aquel momento no se tenían y por tanto no estaban más que elucubrando, imaginando y buscando posibilidades. No, está claro. Ten en cuenta que en esa época, a ver si nos remitimos un poco a la etapa en la que más o menos sabemos que empieza la alquimia incluso con ese nombre, ¿no? Y hablaríamos del Egipto tolemaico, más o menos alrededor del siglo IV a.C. Ahí ya en Alejandría ya se empiezan a mezclar las ideas griegas, egipcias, orientales. De hecho, alquimia vendría de alquimilla. Alquimilla, que es un poco como la mezcla de líquidos, que a su vez vendría del griego quemia, porque posiblemente uno de los nombres que tenía Egipto en la antigüedad era Kemet, y que era el nombre. Entonces, de Kemet, alquimia, es decir, se hizo algún tipo de procedimiento. Acuérdate, el embalsamiento. Cuando tú embalsamas un cadáver, necesitas conocer muchos de esos procesos químicos para que ese cadáver no se corrompa y perviva no durante años, sino durante siglos o durante milenios. No me digas que eso no es un procedimiento alquímico. Ya te digo. Entonces, en Grecia ya se hablaba de esto. Recordar que en Grecia ya se hablaba de que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. ¿Vale? Y eso es el fundamento de la alquimia. Luego hay que combinarlo y luego saber extraer un poco cuál es lo interesante. Incluso en el taoísmo de China ya se buscaba ese elixir de la eterna juventud, sabiendo que había que combinar de distintos elementos que tú tenías, elementos que estaban en la tierra, en el aire, en el agua y en el fuego. Por eso es tan importante los hornos, el atanor como tal. Y en el mundo islámico es un poco el que le da el impulso en Occidente. El mundo islámico es cuando esos alquimistas árabes desarrollan muchos procesos químicos reales, como la destilación, la sublimación, etc. Y eso es lo que hizo que apareciera escrito, porque hasta ese momento eran más bien leyendas, no había unos textos, una epigrafía que nos dijera exactamente qué procedimiento se utilizaba para transmutar estos metales o estas sustancias químicas. Pero ya los árabes traducen, escriben textos que recuperan de Grecia y de Egipto y le dan una visión totalmente diferente, pero siempre muy científica. Y ahora incluso os comentaré algunos nombres que brillan con luz propia, precisamente porque gracias a procedimientos alquímicos se han descubierto sustancias que ahora mismo forman parte de la tabla periódica de los elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba principalmente en la alquimia, ¿no? Para no enrollarme demasiado, porque como ves este tema tiene muchísimo fundamento. Lo que se buscaba, por una parte, transmutación de los metales, ¿de acuerdo? La idea era convertir metales vulgares, como el plomo, en oro. Y eso lo han buscado reyes, emperadores, faraones, todo el quisquis. El que lo consiga, ya ves tú. Otra cosa es que lo consigan, pero claro, lo buscaban porque teóricamente decían que era posible. Vale. Luego, lo que se buscaba también era la piedra filosofal, que siempre se asocia, ¿no? La alquimia y la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? Esa sustancia legendaria capaz de realizar esa transmutación, pero necesitas como el detonante. Y esa sería la piedra filosofal, el detonante, o la gran obra, que te otorga inmortalidad y te otorga sabiduría. Vale. Otra cosa,
el elixir de la vida, porque además, o sea, te puede dar eso, mucha espiritualidad, todo lo que quieras, pero que quiera alargar la vida. Bueno, pues también la piedra filosofal, si tú la mezclas con una serie de líquidos y tú los ingieres, te alarga la vida, ¿vale? Ese es el que tomas tú, ¿no? Ese es el tuyo. Ese es el mío. Ese es el que te va renovando las células cada 7 años. Vale. Y por último, la otra transmutación, la interna, es decir, la que tú consigues, que te purifica y que alcanzas esa perfección espiritual. Por eso es la parte esotérica, la parte más mística, ¿no? Los alquimistas no solo buscaban el bien material, sino también el espiritual, no la transmutación externa, sino también la transmutación interna. Y luego además todo basado en el principio de la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Es decir, lo que está arriba es igual a lo que está abajo, que es un principio hermético. Y de hecho, cuando se habla de alquimia, el primero que aparece como nombre reseñable es un personaje mítico, que es Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Hermes Trismegisto es una combinación de un dios griego, que es Hermes, y un dios egipcio, que es Tot. ¿Ves? Siempre estamos hablando de esa etapa tolemaica. Acordaros que la parte tolemaica, que es la última etapa del imperio de Egipto, eran griegos, eran helenos, ¿vale? Y a Hermes Trismegisto, que no es un personaje como tal histórico, pero sí mitológico, es el que se le considera el autor del Corpus Hermeticus, es decir, el autor del hermetismo, el autor de los principios esotéricos. Todo eso es lo que luego está incluyendo para algunos autores que se lo han atribuido, que es la tabla de Esmeralda, o la tabla esmeraldina, que estarían recogidos los principios para esa transmutación interna o externa. Entonces, bueno, pues muchos, entre ellos los musulmanes son claves, ¿no? Porque son los que introducen la alquimia en Occidente, que estaría Geber, que es el que utiliza procedimientos y técnicas químicas como la destilación, la cristalización, estaría Al-Razi, Races para los amigos, que sería un médico y alquimista persa que clasifica las sustancias y que consigue que a través de estas sustancias alquímicas alargar la vida, es decir, curar determinadas enfermedades. Si vamos al cristianismo, Alberto Magno y Roger Bacon posiblemente sean los más interesantes. Roger Bacon, un franciscano inglés que utilizó el método experimental, es decir, que ya utiliza un sistema científico para intentar elaborar determinadas sustancias. Luego Nicolas Flamel, que posiblemente sea uno de los más conocidos, Paracelso, y Isaac Newton. Isaac Newton, que fíjate que nos vamos al siglo XVII, que es el padre, en fin, de la ciencia moderna. Isaac Newton estudió no solo física, no solo estudió los textos bíblicos, sino la alquimia. Y tiene más textos alquímicos que científicos como tal. ¿Por qué? Porque por entonces la alquimia y la química estaban de la mano, igual que la astronomía y la astrología. Y termino. Cosas que se han descubierto a través de estos procesos alquímicos. O sea, no estamos hablando de locos que hacían cosas y de vez en cuando explotaban sus laboratorios, sino que se han identificado muchísimos descubrimientos de elementos precisamente haciendo experimentos alquímicos. Por ejemplo, a ver, técnicas metalúrgicas, síntesis químicas, cosméticos y jabones, fármacos, tratamiento del vidrio. Por ejemplo, hay vitrales y vidrieras en muchas catedrales góticas donde se consigue, por ejemplo, que haya un tipo de refracción determinado a los rayos del sol o que repela el polvo. Para eso hace falta que ese vidrio se haya hecho con un tipo de sustancia alquímica muy precisa, no es un vidrio normal y corriente. Se ha descubierto, gracias a estos procedimientos alquímicos, el alcohol etílico, la técnica de destilación, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico o agua fuerte, las sales de amoníaco, la sosa o el sodio, la potasa cáustica, el agua regia, la pólvora también, cuando se empieza a mezclar el salitre, el azufre y el carbón, el cobalto, el fósforo. Todo ese tipo de cosas, el fósforo es de 1669, o sea que no hay que irnos muy atrás en el tiempo. Todo este tipo de cosas, y más que me callo, se han descubierto gracias a alquimistas que intentando hacer sus experimentos más o menos caseros, más o menos científicos, en sus laboratorios. Algunos explotaban, otros no explotaban, otros utilizaban la vía seca, otros la vía húmeda, y otros, evidentemente, una serie de principios alquímicos, que ya digo, tampoco voy a entrar en ello, pero que son fundamentales para la materia y la energía que ellos manejaban, que es el mercurio, el azufre y la sal. El mercurio representa el espíritu, el azufre el alma y la sal el cuerpo, pero siempre como principios que intentaban transmutar para conseguir este tipo de propiedades. Así que creo que con eso nos da una idea de que la alquimia no es algo para locos y para chalados y para frikis del pasado, sino que la alquimia sirvió precisamente para dar un salto cuantitativo y cualitativo a la química actual y moderna,
que es en el siglo XVIII cuando ya, el XVIII, el siglo de la razón, el siglo de las luces, a la alquimia la consideran una pseudociencia y ya empieza a existir la química. Pero si la química existe a partir del siglo XVIII con autores como Robert Boyle y tal, es gracias a que hubo muchos alquimistas en los siglos pasados que se dejaron los dientes y a veces la vida en este tipo de procesos. Pero, a ver, hay una cosa que no he entendido y es un paso atrás terrible para la humanidad. ¿Me estás diciendo que desde hace siglos y siglos y siglos se conoce un proceso para que los cristales no acumulen polvo? Sí. Y estamos en nuestras casas limpiando las ventanas cada 2x3 que se llena de mierda cuando llueve. Te lo estoy diciendo. Conocimiento secreto. Y además te digo un lugar donde puedes comprobarlo. Hay 2 lugares donde estos vidrios que sirven para los vitrales y para las vidrieras de las catedrales, donde además ya sabes que están historiadas con distintas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, pues se utilizó ese sistema. Una es la Sainte-Chapelle de París, Vale. que es una preciosidad a nivel de arquitectura, y la otra, la Catedral de León. Joder, si lo tenemos aquí al lado. Repele el polvo, por lo que se encuentra, en fin, mucho más limpias que las vidrieras más modernas, porque sabes que con el tiempo se deterioraron, algunas fueron destruidas y las replicaron. Bueno, pues las antiguas, las que son del siglo XII, repelen el polvo. ¿Cuál es el procedimiento que se utilizó para esas vidrieras? Ahí está. Entonces ahí se sabe perfectamente que hubo alquimistas con sus atanores, con sus retortas, para elaborar este tipo de productos. A ver, si te estoy diciendo que gracias a la alquimia hemos podido identificar el ácido muriático, que es el clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico, la sosa, la potasa, entre otros, ¿qué más pruebas quieres para demostrar que no estamos hablando de una pseudociencia, sino de una ciencia con nombres y apellidos? No, yo hago un llamamiento. Si hay algún oyente de Mindfast, por favor, que fabrique o venda ventanas, por favor, que nos escriba, que yo necesito saber qué narices ha pasado para que vayamos atrás en el avance científico. Que esto no puede ser, esto no puede ser. Menos mal que está la tecnología del siglo XXI para salvarnos, Sergio Cordero. Este y otros problemas seguramente mucho más acuciantes en nuestro día a día, pero ¿tiene sentido hablar de la alquimia y de todos los procesos y principios que ha descrito Jesús Callejo cuando la idea de la alquimia ya ha quedado claro que está superadísima en la historia? Bueno, podemos ver la alquimia como una protoquímica, ¿no? Como una protociencia, y definitivamente estamos en un ámbito en el cual la tecnología ha cumplido los objetivos de la alquimia, porque como bien ha dicho Jesús en su brillantísima introducción, se buscaban 3 objetivos, principalmente la transmutación de plomo en oro, o también llamado crisopeya. Eso se ha realizado ya por medio de tecnología y luego lo vamos a comentar. La búsqueda de la sabiduría infinita. Estamos cerca con la inteligencia artificial general. Y por último, el elixir de la eterna juventud. Comentaremos cómo ya tenemos una herramienta como AlphaFold 3 que permite pensar en que vamos a tener medicinas personalizadas que van a curar cualquier dolencia. Con lo cual, la triada de deseos de la alquimia se va a cumplir gracias a la ciencia y a la tecnología. Pero ¿cuál de esos principios realmente se está persiguiendo ahora mismo? Porque Jesús nos ha hablado de modificar elementos de un a otro metal. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora mismo? Bueno, vamos si quieres por partes. Como te he dicho que se han cumplido esos 3 objetivos, o estamos a punto de cumplir esos 3 objetivos, vamos a hablar primero de la crisopeya o transmutación del plomo en oro. Esto ya se ha hecho, ya se ha realizado y tenemos muestra científica de que hemos sido capaces de realizando. ¿Cuándo? Pues durante varios años consecutivos, desde 2015 hasta 2024. ¿Dónde? En el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, del cual ya hemos hablado largo y tendido en Mindfacts. Concretamente en el detector ALICE, que es un dispositivo diseñado para estudiar el plasma de quarks y gluones. ¿Y cómo? Bueno, pues lo que se ha hecho es, se han acelerado iones de plomo viajando a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Se someten a unos campos electromagnéticos muy intensos que generan fotones virtuales, y esos fotones virtuales lo que hacen es pasan de los 82 protones que tiene el plomo a los 79 protones que tiene el oro. Con lo cual se genera una eyección y excitación y hace que el plomo, de modo muy efímero, porque luego se destruye
se transforme de plomo a oro. Con lo cual, bueno, pues ese sueño alquímico ya hemos sido capaces de realizarlo en la actualidad, si bien es cierto que estaríamos hablando del oro más caro del mundo, porque cada hora de utilización del gran colisionador de hadrones pues hace que sea inviable económicamente esta vía de transmutación del plomo en oro. Pero bueno, al menos el concepto teórico y la realidad científica ya nos demuestra que esa crisopeya, esa transformación de plomo a oro, es factible. Hostia, pero esto del plomo que se convierte en oro y luego se destruye es un poco el cuento del rey Midas, ¿no? Sí, que se mira, destruye, pues, pero imagínate que luego volviera a ser plomo y te quedara así. Es un buen paralelismo, efectivamente. Podemos tener oro, pero no podemos amasarlo, no podemos quedárnoslo. Entonces, bueno, al menos sabemos que científicamente es posible ese sueño antiguo de transmutar el plomo en oro, pero todavía no hemos conseguido, primero, que sea rentable económicamente, ni por supuesto tener la muestra en las manos. Simplemente lo hemos observado y sabemos que es factible. Entonces, bueno, pues científicamente es un granito. Tiene muchísimo más valor la demostración científica que el valor crematístico y monetario de ese propio oro. Pero bueno, que sepamos que ese antiguo sueño pues, se ha podido realizar. Ya en el año 1941 se intentó también hacer otra transmutación parecida de mercurio a oro. En este caso fue mediante bombardeo de neutrones, lo que pasa es que creaba también un oro muy efímero que además era radioactivo, con lo cual era todavía peor. Ya, mal. Esto, que no se lo digan a Donald Trump, Espi, que se pone a intentar fabricar oro como loco, ¿eh? Ojalá lo haga. Pero radioactivo, dices. No, el que hay que usar muchísima energía, que te cuesta más el oro que comprarlo en el mercado. No te sale a cuenta, no te sale a cuenta. Aunque el oro ha subido mucho últimamente, hay que decir que el oro ha subido mucho, pero bueno, no te sale a cuenta. No, yo tampoco lo veo. Otro ámbito en el cual la ciencia está dando soporte a esos sueños alquímicos es en la fabricación de nuevos materiales. Gracias a la ciencia pues estamos teniendo nuevas tecnologías que nos permiten crear materiales a la carta, algunos de ellos con una utilidad tremenda para los propios usos tecnológicos, que hacen que avance la propia ciencia de forma exponencial, como puede ser el uso de nanotecnología o el uso de impresión 3D o fabricación aditiva, o la creación de metamateriales, que serían aquellos materiales que no son extraídos de la naturaleza, sino que son creados ad hoc, incluso en algunos ámbitos desde escala atómica. Entonces, bueno, pues que además le hemos dedicado un episodio aquí en Mindfax, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Sí, dedicamos ya un episodio a casi todo. Ya hemos tocado todos los temas, nos estamos quedando sin temas ya. Ya queda poco bueno, ya. Hay que decir que, bueno, gracias a este tipo de tecnologías, pues estamos siendo capaces de crear materiales que hasta hace bien poco pues solo estaban en el reino de los sueños, ¿no? En el reino de la imaginación. Por ejemplo, en el ámbito de lo infinitesimal, pues la nanotecnología, ¿no? Estamos ya casi llegando a modificar la escala atómica de esos materiales con, bueno, pues diferentes propiedades en los materiales nuevos que se crean, como pudieran ser efectos cuánticos o, bueno, aumentos de la relación de la superficie y de volumen, que hace que las partículas tengan un comportamiento distinto al que tiene la naturaleza, incluso llegando a lo que se llaman nanomateriales de 0 dimensiones, en el cual todas sus dimensiones están en el rango nanométrico. Y bueno, pues tiene unas propiedades de uso científico bastante interesantes, como por ejemplo crear capas de invisibilidad o por ejemplo crear situaciones donde este tipo de materiales son utilizados fuera del entorno natural, es decir, que no se utilizan como los materiales análogos que sacamos de la naturaleza, ¿no? Y luego tenemos otros ámbitos que quiero ir un poco... Sí, iba a recordar una paradoja, ha mencionado Jesús esa idea hermética de lo que es arriba es abajo, y cómo es verdad, que lo hemos comentado alguna vez en Mindfax, que a medida que nos vamos adentrando tanto en el mundo macroscópico como en el mundo hipermicroscópico, parece que se va confirmando Jesús, ¿no? Es esa misma idea ya desde un punto de vista científico, que se parece en ambos ámbitos. Sí, es verdad. Incluso hay documentales interesantísimos de potencias de 10. Es decir, imagínate una pareja que está recostada en un parque, en el Parque del Retiro, en Madrid. Y entonces, desde arriba, en potencias de 10, se va viendo cómo, por escala, aparece en el Retiro, pero luego ves que está en Madrid. Si la sigues subiendo en potencias de 10, ves que está en la comunidad. Si sigues ves que está en el planeta Tierra. Si sigues subiendo, ves que está en el sistema solar. O sea, llega un momento en potencias de 10, que cuando te metes en el espacio más profundo, lo que aparecen son partículas luminosas. Y al revés. Si en partículas en potencias de 10 vas
vas bajando, es decir, te vas metiendo en la piel de esta pareja, de la piel de las células bajas a, pues eso, a distintos elementos como puede ser las neuronas y por supuesto ya vas entrando los átomos, Claro. en las partículas subatómicas, tal, en potencias de 10. Y llega un momento en que la fotografía primera, esa que hemos visto del espacio sideral con minúsculas partículas luminosas, y la otra yendo a lo más pequeño, es exactamente la misma fotografía. Es decir, que de alguna forma hay una correspondencia, que ya digo que esto lo hizo Hermes Trismegisto en esas famosas 7 leyes que dice que están compiladas en el Kybalión. En el fondo, lo que es arriba es lo que es abajo. Es decir, aunque nos parezca extraño de concebir, sí es cierto que cuantos más nos acercamos a este tipo de mediciones extremas, más todo se parece, en el fondo. Y en el fondo es un poco lo que decía Carl Sagan, en el fondo somos polvos de estrellas, es decir, que nosotros somos la consecuencia de esa primera explosión que hubo en hilo tempore, en fin, ese Big Bang, y nosotros, ese polvo cósmico, por distintas transmutaciones, ha llegado hacia nosotros. Y por eso también, incluso desde el punto de vista místico, fíjate, porque esto es desde el punto de vista científico o astronómico, pero desde el punto de vista místico, también dice que somos partículas de Dios. Es decir, que todo al final entraríamos dentro de esa combinación cósmica, mística, espacial, que ya Hermes Trismegisto, pues como mínimo, hace 3.000 años ya estableció como el principio de la correspondencia, incluso otro principio también que se relaciona con el mundo de la astrofísica, al decir que todo es mente. Fíjate que ha habido astrónomos muy punteros diciendo que cuando más estudian el cosmos no se parece a una máquina, sino que se parece a un pensamiento. Con lo cual vuelve otra vez a estar entroncado con uno de esos principios herméticos de Hermes Trismegisto. Con lo cual, Sergio, si no estaban tan mal encaminados con lo de convertir metales, en este caso plomo, a oro, si no estaban mal encaminados con esta idea de lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, si no estaban mal encaminados con lo de que todo es mente, que estoy pensando en la teoría de la simulación, pero eso lo voy a dejar aparcado, a lo mejor en lo de la vida eterna o la eterna juventud, tampoco iba mal tirada esa idea, ¿no? No, y de hecho se ha presentado recientemente un modelo, como he dicho antes, AlphaFold 3, que está desarrollado por Google, DeepMind y otra empresa que se llama Isomorphic Labs. Y bueno, pues viene a ser muy, muy prometedor en el nuevo desarrollo de medicina y en la nueva cura de enfermedades. Incluso algunos titulares sensacionalistas vienen a decir que podría ser el fin de la enfermedad. El fin de la enfermedad puede significar el inicio de la vida eterna. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de los desarrollos que hagan con este nuevo software, esta nueva inteligencia artificial, que además hay que decir que es una iteración posterior a AlphaFold 2, que ganó el premio, sus desarrolladores ganaron el premio Nobel el año pasado por la labor que realizaba en el plegado de proteínas. Entonces, esta nueva versión, esta versión 3.0 de AlphaFold, ha pasado ya a ser capaz de predecir el plegado de proteínas, que recordemos que es algo esencial en el desarrollo de las enfermedades y en el desarrollo de la entropía que se genera en el propio cuerpo humano, a ya no solo ver estas estructuras tridimensionales de proteínas individuales, sino con las relaciones y las interacciones que tienen con el ADN y el ARN. Entonces estamos hablando de que se amplía muchísimo el campo para ver cómo esas proteínas pues afectan a la salud del género humano y poder hacer simulaciones casi infinitas para probar nuevas medicinas, nuevos medicamentos y ver iteraciones de los antiguos, cómo pueden funcionar y cómo pueden ser más eficaces. Con lo cual, como digo, algunos muy excitados empiezan a pensar que estamos ante el inicio de ese bálsamo de Fierabrás, o mejor dicho, esa triaca, ¿no?, que Jesús ha comentado en algunas ocasiones, que podría ser el remedio universal para cualquier tipo de enfermedad. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. El avance exponencial que van a tener las firmas tecnológicas y las firmas farmacéuticas con el uso de estas tecnologías puede dejar atrás todo lo que conocíamos, porque estamos hablando de medicinas personalizadas que exclusivamente funcionan para un cuerpo determinado, medicinas basadas en ADN, que van a hacer que sea exponencialmente más potente su principio activo en un cuerpo que no en otro. Entonces, estamos iniciando una revolución en el descubrimiento de fármacos que permitirá pues, identificar las dianas farmacológicas, un cribado mucho más eficiente en candidatos a esos fármacos y una comprensión mucho más profunda de las bases moleculares de las enfermedades. Vamos a entender mucho mejor
esas enfermedades, porque ya lo comentamos también en algún Mindfax, cuando hablamos de cáncer estamos hablando de muchos miles de cánceres distintos. Bueno, pues este tipo de herramientas, como la desarrollada por Google DeepMind, nos va a permitir conocer mucho mejor todas esas enfermedades y poder atacarlas desde la raíz, con lo cual estamos más cerca de esa cura universal y, por lo tanto, de esa prolongación de la vida hasta elementos hasta ahora poco pensables. Esto me despierta dos preguntas para Alberto Espinosa. La primera se la hago en calidad de biolongólogo del programa. ¿A ti qué te sugiere la frase de el fin de las enfermedades, esa idea? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas eso? Bueno, está guay, ¿no? ¿No? ¿Tú crees que sí? O sea, quiero decir, si erradicamos todas las enfermedades y por tanto estamos intentando erradicar el concepto de muerte, ¿a ti biológicamente cómo te suena eso? Pues a regular la población, por otro lado, porque si no... Es que por ahí va la segunda pregunta, que era el Alberto Espinosa conspiranoico. ¿A ti qué te parece que esté Google detrás de todo esto? Joder, está detrás de muchas cosas y luego no llega a nada. O sea, bueno, recordemos que el eslogan de Google es Don't be evil, no seas malo. Entonces, si hacen honor a su eslogan, vamos a pensar bien. Ya, lo que pasa que... Excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿sabes? Sí, es un poco si nadie le ha preguntado si son malos, ¿no? porque afirman que no lo son. Esto para que posicione este podcast en Google. ¡Hala, ya estamos! Un saludo. Otro sitio que estamos vetados. Bueno, no sé, yo no sé si lo conseguirán, Sergio, pero es verdad que además a medida que va siempre sale el tema de la inteligencia artificial a cuestión en todo esto, lo que hablamos en Mindfax, pero promete que la aceleración de estas investigaciones será brutal en los próximos años, claro. Claro, tú ten en cuenta que el desarrollo de un fármaco normalmente por métodos convencionales ronda los 3.000 millones de dólares, ¿vale? Que es una cantidad muy elevada. Por eso no se trabajan todas las enfermedades y por eso algunas enfermedades como las raras, que nosotros estamos ayudando a combatir desde este podcast, pues tienen un tratamiento residual, porque al final no tienen base crítica para monetizar la inversión tan tremenda que hay que hacer. Bueno, pues este tipo de simulaciones por inteligencia artificial y este tipo de desarrollos de la tecnología va a hacer que ese precio descienda en 1 o 2 órdenes de magnitud. Estaremos hablando de 100 veces menos. Entonces, bueno, pues ya sí que habría posibilidad de, primero, de desarrollar muchísimos más fármacos, porque con el presupuesto de uno puedes desarrollar 100. Y segundo, enfermedades que hasta ahora no eran rentables de tratar porque el medicamento no iba a tener suficiente capacidad económica para reportar el retorno de la inversión que hay que hacer, pues probablemente sí que se empiecen a atacar, ¿no? A partir de ahora. Con lo cual yo creo que son muy buenas noticias. Si a esto le sumamos que ya hay un trasfondo científico demostrado, como es el otorgamiento del premio Nobel el año pasado a esta herramienta, y que sabemos que la inteligencia artificial, y estamos hartos de verlo, crece exponencialmente, yo creo que hay que ser moderadamente optimista en el desarrollo de este tratamiento de enfermedades. ¿Tanto como el fin de las enfermedades? Pues probablemente no. Pero que vamos a dar pasos a curar algunas de las enfermedades que más mortalidad causan en la humanidad, yo estoy seguro. Vale, entonces me queda claro que, por lo menos en teoría, ya se está viendo que lo de convertir metales en oro podría llegar a ser posible. Ya lo veremos. Por otro lado, ya sabemos que Jesús Callejo toma alfalfa 3 de esta, o como se llame, todas las mañanas para estar así de lozano. Pero, Sergio, lo del conocimiento total, ¿cómo lo hace? Eso explícamelo. No sé si es la alquimia de Jesús o si tiene una IA detrás o cómo va esto. Porque pues esto también está ahora últimamente en los titulares de muchos medios, ¿no? Y concretamente en el ámbito de la inteligencia Pero por Callejo, artificial. Dices. Bueno, Callejo es la o Calleja, que es el que está en el espacio, cuidado. La personificación de la sabiduría. Si se pudiera destilar su conocimiento o poner su cerebro en un tarro como en Futurama, pues ya tendríamos resuelto todos los problemas. Pero de momento, como le queremos vivir y coleando... Que vas a llevar una decepción, como destiláis eso. Y coleando, no podemos hacerlo. Pero sí que se está hablando en los mentideros de la inteligencia artificial que podríamos estar más cerca de lo que pensábamos a esa inteligencia artificial general, ¿no? Que sobrepase al conocimiento humano y que, por tanto, tenga una posibilidad de mejora autorrecurrente, que se mejore a sí misma y nos lleve a cotas de inteligencia ni siquiera soñadas por el ser humano, porque en ese momento recordemos que el crecimiento ya sería en vertical, no exponencial, sería en vertical, porque sería una iteración recurrente de mejora continua y haría que, bueno, pues nos dejara atrás como cerebros de hormiga o de insectos en cualquier ámbito. Bien dirigido y bien estructurado, eso podría ser pues una grandísima noticia para el ser humano. Luego, lo curioso de esto, como estoy diciendo, es que ya se empieza a hablar de esa posibilidad. Antes era como una entelequia, un sueño, un objetivo a largo plazo,
ya los directivos de las empresas más importantes como Sam Altman, como el Sergey Brin, como el propio Elon Musk, han empezado a comentar que igual la inteligencia general artificial está más cerca de lo que pensamos. Algunos la cifran en 5 años, otros en 10, pero ya estamos tocándola. Y eso sí que puede ser un cambio de paradigma definitivo, porque condensaría todo el conocimiento humano que tenemos, que se ha generado hasta ahora, más el que pudiera aportar ese nuevo cerebro digital que nos dejaría, como digo, pues como chimpancés a nuestro lado a nivel cognitivo. Speed, ¿te vuelvo a preguntar o me ahorro la mención a Google? Lo que quieras. No, nada, ¿cómo ves tú esto también? ¿No? Que está bien, Está bien, tío, ¿no? está bien. Vale. Me parece ¿Sí? bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Vale. Hola, que te veo tan callado. Te No, veo como está diciendo cargando la Estoy escopeta. pensando. Ah, perdón. Es interesantísimo porque es verdad que cuando se habla de la alquimia, un poco en ese fundamento que os dije al principio, que este es transmutar algo en otra cosa, ¿no? Acordaros que ya desde 1919, cuando Ernest Rutherford hace esa primera transmutación, más bien desintegración artificial, lo que hace es convertir nitrógeno en oxígeno. Es decir, eso no es que eso lo hicieran los alquimistas, pero sí hicieron convertir una cosa en otra. Y en otra para intentar mejorar, evidentemente, no para perjudicar. Ahí entra todo ese proceso de los aceleradores de partículas, de los que ha comentado también Sergio, en fin, el CERN y tantos y tantos. Ahora es colisionador de hadrones, que lo llaman, pero que en el fondo es eso. Es chocar con una partícula para convertirla en otra y para que esa otra lo conviertas en un material distinto. Esos metamateriales, materiales resistentes, tremendo. Y de hecho, una de las variantes es la luz sincrotrón. La luz sincrotrón... Sí, sincrotrón, como suena. Además es interesante porque es un acelerador de electrones. En el fondo estamos hablando de radiación electromagnética. Bueno, pues gracias a eso se está descubriendo muchísimas cosas que tienen que ver con la ciencia y con la historia. Y también, bueno, por supuesto, la paleontología está avanzando muchísimo. Por ejemplo, se pueden ver huevos fósiles de dinosaurios sin tocar ese huevo a través de esta luz sincrotrón, ¿no? Puedes reconstruir la dieta de los neandertales a través de los dientes que hemos localizado de cráneos neandertales, a través de esta luz sincrotrón. Podemos, por ejemplo, cambiar, o bueno, no cambiar, sino ver cómo se produjeron los cambios de colores, por ejemplo, los cuadros de Van Gogh, porque utilizaba el amarillo de una forma y lo utilizaba de otra, gracias a los cambios que él hacía en sus cuadros. Es decir, una aplicación directa en el arte para entender ciertos mecanismos de los pintores. O lo más interesante, para desvelar determinados enigmas históricos. Y os pongo un ejemplo que se ha hecho gracias a esta luz sincrotrón. A través de Philippe Charlier, que es uno de los grandes antropólogos franceses. Por ejemplo, siempre se debatió si una de las amantes que tuvo Luis VII de Francia, que era Agnes Sorel, ¿por qué murió tan joven a los 27 años? Entonces se dijo que murió pues eso, de una especie de indigestión, y otros dicen que no, que realmente murió por un envenenamiento de mercurio. Bueno, pues gracias a los pelos y a los dientes que se conservan de esta mujer, hoy se ha sabido que efectivamente murió por una exposición demasiado prolongada y con demasiada dosis de mercurio. Es decir, murió asesinada. Pongo esto como ejemplo porque gracias a estos aceleradores de partículas, de electrones, que no deja de ser la alquimia de nuestros días, podemos dar luz a muchísimos elementos y conocimientos que a día de hoy sigue siendo un misterio. Así que fíjate el abanico de posibilidades que se nos está abriendo con esta nueva disciplina. Llámalo nueva alquimia o llámalo como quieras. No, a mí esto de la luz sincrotrón me ha dejado claro que Jesús Callejo sabe cosas. O sea, yo he flipado. A mí me interesó como enigma histórico, y tengo varios casos. Ya sabes que a mí me interesa mucho saber por qué murieron determinadas personas o qué comían, o sencillamente por qué actuaron de la forma que actuaron. Pues gracias a este tipo de procedimientos se puede saber muchísimas cosas. O sea, ya no tenemos que utilizar solo métodos antropológicos, ¿no? Mirar huesos y, bueno, pues ver un poco el desgaste que tienen estos huesos. No. Sin ningún tipo de problema para deteriorar esa sustancia o ese material que tienes, no lo vas a destrozar para nada. Pues yo te decía lo de los huevos, por ejemplo, de dinosaurio. Podemos saber perfectamente qué es lo que ocurría en su interior. Y antes, sin embargo, eran técnicas muy agresivas las que se utilizaban. Así que, bueno, lo cuento un poco como anécdota porque, evidentemente, los colisionadores de hadrones y, por supuesto, los aceleradores de partículas, que cada vez abundan más, tanto los lineales como los circulares son mucho más potentes y mucho más baratos, pues están consiguiendo cosas increíbles a día de hoy, y lo que nos queda todavía por descubrir. Tengo un mensaje para terminar para Janine de Ecuador. Ya nos has dicho cómo te imaginabas a Jesús Callejo antes de verle en el Cuarto de Maravillas de Telemadrid. Ahora quiero que nos describas cómo es tu idea de cómo es el despacho de Jesús Callejo.
Si te lo imaginas lleno de libros, lleno de máquinas, no sé, lo que te imagines, por favor, o tú o cualquier Mindfactor que nos escuche, ponedlo en comentarios de este podcast porque, lo reitero, yo creo que Jesús Callejo sabe cosas. ¿Tú sabías esto de la luz sincrotrón, Espinosa? Ni idea. ¿Verdad? Me acabo de enterar en este momento. Ni idea. ¿Y si igual la ha inventado él? ¿Quién? Jesús. Miradlo en Wikipedia. Claro. ¿Y si ha escrito él eso? En la Wikipedia lo ha puesto. No, ha escrito la Wikipedia. Es probable que la Wikipedia, yo creo que la IA cuando no sabe le pregunta, bueno, escuchad Conspiración, nuestra ficción sonora a principios de esta temporada que se nos fue la olla y ahí se apuntaban cositas ya. Si no hace falta. Ya, es verdad. Pero ahí tenías un papel, Jesús Callejo, de inteligencia artificial, no será por nada. Sí, bueno, ahí lo tenía. Mira, comento ya que estamos hablando un poco de todo esto, ¿no? Y siempre me llama mucho la atención lo que decía Fulcanelli. Fulcanelli está considerado, en fin, como uno de los grandes alquimistas del siglo XX. Y él decía que los 4 pilares de la alquimia son estos: saber, poder, atreverse y callar. Aquí en Mindfacts lo de callar no. Eso es lo que deberíamos hacer, básicamente. Claro, eso es lo que nos falta lo de saber y poder, bueno, pues de aquella atreverse nos atrevemos, Sergio Cordero, sí, claro que nos atrevemos. Somos valientes y estamos mejorando nuestro entorno, estamos ayudando a dejar un mundo mejor. Y con la ayuda de los oyentes, que la publicidad que le está surgiendo de sus auriculares van destinados en esta fase de la temporada a erradicar las enfermedades raras apoyando a la Fundación Clipstra. O sea que estamos haciendo una buena acción a la vez que nos entretenemos y de cierto modo nos educamos con Jesús Callejo. Saber sabemos poco, callar callamos menos. Así que en 7 días volvemos con un nuevo episodio de Mindfacts a vuestros auriculares. Saludos de Fran Izuzquiza y hasta la próxima semana. ¡Chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¡Oh! Lo sabía. Aquí está. Nicolas Flamel es el único descubridor de la piedra filosofal. ¿La qué? En serio, ¿es que no leéis? La piedra filosofal es una sustancia legendaria con poderes asombrosos. Transforma cualquier metal en oro puro y produce el elixir de la vida, que hace inmortal a quien lo ingiere. ¿Inmortal? Eso es que nunca mueres. Ya sé lo que significa. La única piedra que existe en la actualidad pertenece al señor Nicolas Flamel, el renombrado alquimista, que celebró el año pasado sus 665 cumpleaños.